buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy me permito hacerte 3 preguntas. La primera: ¿alguna vez has utilizado un autobús o un camión para viajar? La segunda: ¿te has quedado dormido o dormida tan profundamente que despiertas hasta que has llegado a tu destino? Imagina que en lugar de eso, los gritos de los demás pasajeros son los que te despiertan y tienes que salir huyendo repentinamente del autobús sin conocer siquiera la causa. Peor aún, imagina que te despierta una fuerte puñalada que es lo último que alcanzarás a sentir en tu vida. Tercera pregunta: ¿alguna vez han escuchado algo referente a la grotesca muerte de Tim McLean? En esta emisión número 3 de Don Sonrisa Podcast, analizaremos 10 datos importantes sobre el grotesco asesinato de Tim McLean a bordo de un autobús de la línea Greyhound. Un crimen ocurrido en Canadá en 2008, hace 14 años, que causó mucha controversia tras el juicio final del agresor. Esperamos sea de su agrado. Mi nombre es Don Sonrisa. Comenzamos. Aquí comienzan los sonidos bestiales, las cosas que no se explican ni con humos ni señales. Crímenes, homicidios, hasta asesinos seriales. Es el lugar correcto, cosas sobrenaturales. El sonido de mi voz es neblina con la brisa. Ciencia, miedo, humor, sonrisas. En cada historia se quedarán expectantes. En la vida hay golpes duros, pero interesantes. Imágenes, videos, cosas impresionantes. Alteraciones genéticas, todo sobre mutantes. Las mejores narraciones, tan escalofriantes. Muchos cuentan mentiras, yo solo digo verdades. No soy del montón, pues yo vengo a dejar huella, a dejarlos helados con historias de grandeza, a dejarlos inquietos dando vueltas sus cabezas. Les saludo desde algún lugar donde se encuentra ella. El mundo tiene misterios y a veces un lado oscuro que pueden dejar temblando solo de ver un dibujo. He vivido cosas, más fama no es lo que busco. La vida es un mal chiste, así que sonrían. En una tarde de verano de julio de 2008, el autobús 1170 de la línea Greyhound se dirigía desde la provincia canadiense de Alberta hacia Ontario. Lo que se describió como un viaje sin incidentes se convirtió en un caos masivo cuando un hombre llamado Vincent Lee comenzó a apuñalar a su compañero de viaje Tim McLean. Mientras los pasajeros restantes huían del autobús, vieron horrorizados cómo Lee decapitaba a McLean y levantaba la cabeza para que todos la vieran. A pesar de la cantidad de testigos y la naturaleza espantosa del crimen, Lee no fue a prisión, sino que pasó menos de 7 años en un hospital psiquiátrico antes de convertirse en un hombre libre. Aunque Lee ha expresado remordimiento por el asesinato, la familia y los amigos de McLean no sienten que se haya hecho justicia. Con estos datos, revisaremos cómo Vince Lee se volvió inesperadamente violento y cómo la vida de un joven y futuro padre de familia se acortó drásticamente. Tim McLean regresaba a casa después de un pesado día de trabajo el día en que lo mataron. Nacido el 3 de octubre de 1985, McLean era un atleta activo y un amado hijo, hermano y tío con una gran familia extendida. Era conocido como una persona aventurera a la que le encantaba viajar y conocer gente nueva. 5 meses después de su asesinato, nació su hijo el 21 de diciembre de 2008. Tim McLean había aceptado recientemente un empleo como animador, responsable de animación y presentador de carnaval cuando abordó el autobús 1170 de Greyhound, Canadá, el 30 de julio de 2008. El joven de 22 años había estado trabajando en una feria en Edmonton, Alberta, y regresaba a su casa en Winnipeg, Manitoba. Según los informes, McLean se sentó en la parte trasera del autobús al abordar
y se puso los auriculares antes de quedarse dormido con la cabeza apoyada contra una ventana. Vincent Lee abordó el autobús más tarde por la noche en Manitoba. Vince Lee emigró a Winnipeg, Ontario, en Canadá, desde China en 2001. Aunque estudió ciencias de la computación en China, no pudo encontrar un trabajo estable en Canadá, moviéndose entre trabajos en McDonald's, Midland Food y Walmart, donde finalmente lo despidieron por un desacuerdo con un compañero de trabajo. Alrededor de las 6 de la tarde del 30 de julio de 2008, Vince Lee, de 40 años, abordó el autobús 1170 en una parada en Erickson, Manitoba. Algunos otros pasajeros afirmaron más tarde que Lee parecía agitado y posiblemente confundido cuando subió a bordo, pero no parecía ser una amenaza. Lee había estado viviendo con esquizofrenia en el momento en que cometió el asesinato. Vincent eligió un asiento cerca de la parte delantera del autobús. No habló con nadie y finalmente se apeó brevemente en una parada de descanso para fumar un cigarrillo. Cuando Lee regresó al autobús, pasó por delante de su asiento original y se sentó junto a Tim McLean en la parte trasera. Según los informes, Vincent albergaba pensamientos inquietantes sobre los extraterrestres y cómo Dios lo había elegido para vencerlos. Las autoridades supieron más tarde que Lee tenía esquizofrenia, sin acceso a un tratamiento de salud mental adecuado. Lee comenzó a viajar por Canadá tratando de encontrar a los extraterrestres que él creía que estaba destinado a destruir. Cuando Lee vio a McLean en el autobús, creyó que McLean era un extraterrestre que necesitaba matar para proteger a los demás pasajeros. Lee dijo más tarde que sentía que era como la segunda venida de Cristo. Lee supuestamente mostró un comportamiento errático y extraño antes de abordar el autobús 1170. Un día antes de abordar el autobús 1170, en la noche del 30 de julio, se vio a Vincent Lee sentado en la parada del autobús durante horas antes de la llegada programada del camión. Según los informes, Lee no mostraba emociones. Se sentó erguido con los ojos abiertos durante toda la noche y hasta el día siguiente. También tenía un letrero frente a su maleta que decía: laptop en venta, $600 o mejor oferta. A la mañana siguiente, solo unas horas antes de abordar el autobús con Tim McLean, vendió su computadora portátil a un niño de 15 años por $60. Sin embargo, una vez que las acciones violentas de Lee se hicieron públicas, la computadora fue rápidamente confiscada. Cuando se le preguntó acerca de Lee, el adolescente que compró la computadora portátil dijo: el tipo no tenía ninguna emoción, pero no parecía ser un tipo muy desagradable. Simplemente parecía tranquilo y normal. De acuerdo con los testigos, Lee aparentemente mató a McLean sin expresar emoción alguna. Docenas de testigos estaban presentes cuando Lee cambió de asiento y se colocó junto a McLean dormido. Momentos después de que el autobús comenzara a moverse, según los informes, Lee sacó un cuchillo grande de cacería y comenzó a apuñalar a McLean en el cuello y el pecho. McLean se despertó y comenzó a gritar, un grito que percibió a muchos de los otros pasajeros por muchos años después. Cuando Lee atacó a McLean, según los informes, estaba tranquilo y era muy metódico, sin cambiar nunca su expresión ni mostrar emoción alguna. Los demás pasajeros dijeron que estaban conmocionados por su falta de ira y la forma casi robótica en la que cometió el acto. Según un testigo, apuñaló a McLean casi 60 veces. Mientras los gritos de horror llenaban el autobús y el conductor se detenía rápidamente a un lado de la carretera, Lee comenzó a cortar lentamente la cabeza de McLean y a desmembrar su cuerpo. Los testigos del horrendo crimen trataron de ayudar a McLean. Tan pronto como el conductor del autobús se dio cuenta del apuñalamiento, rápidamente sacó el vehículo de la carretera. La mayoría de los pasajeros corrieron tratando de escapar de la unidad por seguridad, pero un pasajero llamado Garnet Caton, de 26 años de edad,
que había servido 5 años en las fuerzas canadienses, trató de que otros lo apoyaran para tratar de dominar a Lee. Cuando no tuvo éxito, Keaton salió del autobús, donde lo recibió un conductor de camión que se había detenido para ofrecer ayuda. Keaton y el conductor intentaron usar un martillo y una palanca para herir a Lee, pero Lee trató de atacarlos con su cuchillo. Eventualmente, los hombres lograron encerrar a Lee dentro del autobús para que no pudiera escapar. Luego, Lee cortó la cabeza de McLean y la sostuvo en una de las ventanas del autobús a la vista de los otros pasajeros mientras los observaba como si mostrara un trofeo de caza de manera orgullosa. Después de esto, según los informes, Lee dejó caer la cabeza de McLean en el piso del autobús y procedió a desmembrar el cuerpo poco a poco. Lee consumió parte de la carne que arrancó del cuerpo de McLean antes de tratar de escapar y salir por la ventana del autobús. Alrededor de las 8:30 de la noche del 30 de julio, la Real Policía Montada de Canadá recibió una llamada sobre el asesinato de McLean. La policía llegó y encontró a Lee todavía en el autobús, y Keaton y el conductor del camión todavía protegían la puerta con una palanca y un martillo. El conductor había activado el sistema inmovilizador de emergencia para que Lee no pudiera intentar alejar el autobús. En ese momento, Lee ya había desmembrado aún más el cuerpo de McLean y había comido parte de su carne. A las 9 de la noche, la policía estaba en un enfrentamiento con Lee, quien se paseaba por el autobús y se negaba a rendirse a pesar de los mejores esfuerzos de los negociadores especiales. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 31 de julio, Lee trató de escapar por una ventana trasera del autobús, donde le aplicaron 2 descargas eléctricas. Acto seguido, lo esposaron y fue detenido. Los testigos experimentaron un intenso y horrendo trauma emocional como resultado del crimen que acababan de presenciar. Después de salir del autobús, los pasajeros gritaban, lloraban y vomitaban cuando vieron a Lee sosteniendo la cabeza cortada de McLean. Años después del episodio violento, el pasajero Steven Allison dijo que él y su esposa todavía estaban afectados por lo que habían visto. En una entrevista de 2009, Allison declaró lo siguiente: "Todo se ha visto afectado por esto. Solía ser una persona muy extrovertida y habladora y tenía muchos amigos. Pero ahora solo me siento y realmente no hago mucho. Simplemente no tengo ganas". Allison y otros pasajeros también demandaron a Graham por no tener la seguridad adecuada y por el trauma emocional extremo causado por el evento. En cuanto a Lee, se negó a creer que había consumido algo de la carne de McLean y luego suplicó: "Por favor, mátenme", durante el juicio por asesinato. Según los informes del Departamento de Policía, la escena también dejó amargas cicatrices mentales para los oficiales que atendieron el llamado. Cuando la policía subió al autobús, se enfrentó a una escena intensamente espantosa. Lee no solo había desmembrado a McLean, sino que faltaban algunas partes de su cuerpo. Cuando la policía registró a Lee, encontraron la nariz y la lengua de la víctima en su bolsillo. Los hallazgos posteriores revelaron que los ojos de McLean y parte de su corazón nunca se recuperaron. Supuestamente, Lee se los comió durante el ataque. El horror de la situación pasó factura a todos los involucrados. Según los informes, el oficial que subió por primera vez al autobús nunca se recuperó del susto. Se dice que estaba agobiado y abrumado por su trastorno de estrés postraumático. El oficial se quitó la vida 6 años después de asistir en apoyo durante el asesinato de McLean. Muchísimas personas, hasta el día de hoy, siguen sorprendidos por el resultado del juicio. El juicio por asesinato de Vince Lee comenzó el 3 de marzo de 2009, menos de un año después de que asesinara a McLean. Aunque docenas de testigos estaban presentes en el lugar, la representación legal de Lee
afirmó que no podía responsabilizarse por el crimen debido a su esquizofrenia no tratada. Solo 2 días después, el 5 de marzo, el juez que presidía el caso finalmente determinó que Lee no tenía el control de sus acciones en el momento del asesinato y, posteriormente, fue internado en un centro psiquiátrico de alta seguridad en Selkirk, Manitoba. Cuando se le pidió un comentario después de que se leyó el veredicto, la madre de McLean, Carol Dedeli, respondió: «Aún así lo hizo. Ya sea que estuviera en su estado de ánimo correcto o no, aún así cometió el acto. No había nadie más en ese autobús sosteniendo un cuchillo, cortando y comiendo partes de mi hijo». Según los informes, Lee fue un paciente colaborador durante su tiempo en el Centro de Salud Mental Selkirk en Manitoba, y finalmente se le concedieron los privilegios de salir y ver a los visitantes. En 2015, a Lee se le permitió quedarse en hogares grupales y en noviembre de 2016 vivía en su propio departamento en Manitoba. En 2017, a Lee, bajo el nuevo nombre de Will Baker, se le concedió la baja absoluta y ya no se le consideraba una amenaza para los demás. En ese momento, la Junta de Revisión que otorgó su despido declaró que tenía la opinión de que el peso de la evidencia no corroboraba que el señor Baker representara ningún tipo de amenaza significativa para la seguridad del público. En una entrevista separada en 2012, Baker expresó remordimiento por lo que había hecho. Se disculpó con la familia de McLean y afirmó que ya no escuchaba voces ni creía en extraterrestres. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que existen ocasiones donde la ley actúa de manera incorrecta a pesar de las pruebas mostradas? ¿Existirá una justificación para un acto tan aberrante, tan salvaje y tan fuera de toda humanidad como el cometido por Lee en contra de Tim McLean? ¿Crees que se hizo justicia? ¿Crees que debió haber recibido algún otro castigo? Las decisiones del hombre no siempre son las correctas. A veces nos dejamos llevar por impresiones de lo que nosotros creemos es bueno o es malo, sin entender realmente cuál es el trasfondo o la causa para las acciones de muchas personas. Esperamos este episodio haya sido de su agrado. Mientras tanto, yo me despido y los saludo desde algún lugar del mundo donde se encuentre ella. Espero que tengan el mejor de los días, tardes o noches. Y recuerda: sonrían mucho.